Mi nombre es Abner, y aunque mi historia ha quedado enterrada entre los pliegues del Antiguo Testamento, les aseguro que mi vida fue un campo de batalla mucho más complejo que cualquier guerra que lideré con espada en mano. Trata del dolor de ver cómo aquellos por quienes diste todo te dan la espalda. Trata de lo que significa caminar con convicciones en un mundo lleno de intereses. Es la historia de cómo el honor puede convertirse en amenaza para los corruptos, de cómo la fidelidad puede ser vista como debilidad y de cómo la traición puede venir disfrazada de justicia. Fui comandante del ejército de Saúl, el primer rey de Israel. Fui estratega, valiente y leal, porque hay heridas que siguen abiertas, no en mi cuerpo, sino en el alma de quienes aún hoy sirven con el corazón limpio y son recompensados con puñales. Pero también fui traicionado, y no por el enemigo, sino por los míos. Esta historia no trata solo de guerras y política antigua. Hablaré de mis aciertos y errores. No maquillaré mi relato. Si alguna vez te sentiste ignorado por hacer lo correcto, si alguna vez diste tu lealtad a alguien y te pagaron con traición, esta historia es para ti. Te invito a que te suscribas al canal Sabiduría Redentora, donde encontrarás más historias como la mía, que no solo enseñan, sino que confrontan, sanan y transforman. Ahora sí, permíteme contarte cómo viví, cómo serví y cómo caí. Desde que tengo memoria, el sonido del metal chocando contra el metal no me asustaba, me llamaba. No crecí entre canciones de cuna ni cuentos alrededor del fuego. Creo que fue así porque no podía darme el lujo de cerrar los ojos ante la realidad que me rodeaba. No fue en un campo de batalla, sino defendiendo a mi hermano menor de unos hombres que lo golpeaban por una deuda de nuestro padre. Tenía apenas 14 años, y en mis manos llevaba una rama gruesa como bastón. Uno de ellos me lanzó una piedra, me abrió la frente, pero aún así corrí hacia él con el corazón latiendo como un tambor. Esa fue la primera vez que supe que tenía dentro de mí un fuego que no me consumía, me fortalecía. Fue una mezcla de gloria y tragedia, porque no hay victoria que no deje un rostro grabado en tu memoria. No hay enemigo que muera sin dejar un pedazo de su historia clavado en tu conciencia. La tierra estaba fragmentada, las tribus divididas, los enemigos acechando. Yo tenía 20 años y era mi primera vez liderando una sección completa. Y yo tenía que el pueblo de Dios merecía vivir en paz. La guerra externa unía, pero la guerra interna desgastaba. Vi cómo la guerra que librábamos fuera comenzó a devorarlo por dentro. Lloré por compañeros caídos, lloré por niños que quedaron huérfanos tras una batalla ganada. Lloré cuando tuve que dar la orden de atacar a una aldea que servía como base enemiga, sabiendo que mujeres y ancianos también sufrirían. Pero aún así permanecí, porque mi vocación no era servir a un hombre, era proteger a un pueblo, y yo me convertí en el guardián del trono, pero también en el testigo silencioso de su corrupción. Es para que la uses con sabiduría. Y aunque fui muchas veces un instrumento de juicio, también traté de ser un escudo para los que no podían protegerse solos. Esa noche oré,
No era un sacerdote, pero le hablé a Dios como un hijo habla a su padre. Le dije, no quiero morir como uno más, pero también me dio algo que nunca imaginé en una voz, una historia, un legado. Si me diste esta espada, enséñame a usarla para algo que tenga sentido. Y aunque otros recuerden mis batallas, yo, yo recuerdo el día en que me di cuenta de que no nací solo para pelear, sino para pelear por algo que valiera la pena. Al amanecer, se nos unió un pequeño grupo de hombres de Judá y vencimos no porque fuéramos los más fuertes, sino porque fuimos los más decididos. Desde temprana edad entendí que el pueblo de Israel no solo necesitaba profetas, necesitaba hombres que supieran sostener una lanza sin temblar. Lo conocí cuando era solo un hombre alto, atractivo, con un liderazgo natural que atraía multitudes. Es una extensión del alma. Si tu alma está en paz, la espada se convierte en escudo. Pero si tu alma arde en odio, la espada se convierte en verdugo. A detectar el miedo en un leve temblor de la mano, solo una espada y un propósito. Y aunque no me arrepiento, hay noches donde me habría gustado escuchar otra cosa que no fuera el sonido de los gritos de combate en mi memoria, a saber cuando alguien estaba dispuesto a morir y cuando solo fingía valor. Y en medio de todo fui moldeando mi carácter. No me volví cruel, aunque tuve muchas razones para hacerlo. No me volví cínico, aunque vi la hipocresía de muchos. Solo me volví más firme, más convencido de que el verdadero soldado no es el que mata, es el que no deja de luchar por lo que cree, aunque esté herido. Yo entrené para lo primero, pero viví rodeado de lo segundo. Y yo, como muchos, creí que él sería el ungido que nos uniría. Por eso, cuando fue coronado rey, me convertí en su comandante sin dudar, no por poder, sino porque mi corazón latía por algo más grande que yo mismo en la restauración de Israel. Mi infancia se formó en los campos secos de Benjamín, donde los hombres hablaban más de conquistas que de cosechas, y donde las manos de un niño se curtían más rápido que su corazón. Mi padre me decía que había nacido con los ojos abiertos, y no tardé mucho en convertirme en su discípulo más fiel. Recuerdo mi primera pelea. No fui criado para el arte ni para el templo. La guerra me eligió como su aprendiz. A los 16 años ya estaba en entrenamiento con los hombres de Saúl mucho antes de que él fuese rey. Aprendí el lenguaje del acero. Mis brazos se endurecieron, pero fue mi espíritu el que más cambió. Entendí que una espada no es solo un arma. Cada batalla que libramos contra los filisteos, contra los amalecitas, contra los que amenazaban nuestras fronteras. Recuerdo una batalla en particular contra los moabitas. Estábamos superados en número, cansados, hambrientos. Fue en ese momento que entendí que la guerra no solo se gana con músculos, sino con convicciones. Sin embargo, con cada victoria venía una sombra en la política, las rivalidades internas, los celos hacían a Saúl cambiar de líder confiado a rey atormentado. La guerra me enseñó a leer los rostros antes que las palabras, pero también aprendí otra lección, que la guerra, cuando se convierte en tu vida, puede robarte todo lo demás. Nunca tuve esposa, nunca tuve hijos. Muchos me veían como un guerrero sin emociones, pero por dentro había momentos donde lloraba,
no por cobardía, sino por humanidad. Y sin embargo, no me detuve, porque cuando Dios te entrega una espada, no es para que la contemples. Hoy, mirando atrás, sé que la guerra me robó muchas cosas, porque incluso en medio de la sangre y el polvo, yo encontré propósito, y eso siempre fue Israel. Yo lo vi cambiar, vi cómo el brillo de sus ojos se apagaba poco a poco, cómo sus silencios se volvían más largos, sus decisiones más erráticas, y su alma más lejana de Dios, el hombre al que juré fidelidad con todo mi ser. El mismo Saúl, que había sido ungido como el primer rey de Israel, ya no era el mismo. Pero yo seguía ahí. Serví a Saúl incluso cuando era evidente que su reinado ya no contaba con el favor divino, porque hay momentos en la vida donde el deber no coincide con la dirección del espíritu, y uno debe elegir entre la voz de la conciencia y el peso del compromiso, y no por ignorancia, no por cobardía, cuando su nombre provocaba confianza en las tribus y temor en los enemigos. Vi el aceite corriendo por su cabeza, sabía que Dios había puesto su mirada en el muchacho de Belén, el que tocaba el arpa, el que mató a Goliat, el que inspiraba a los hombres como sólo los nacidos para reinar saben hacer, pero también sabía que aún no era su tiempo. Y cuando el hombre comienza a amar el trono más que al Dios que lo puso allí, el descenso es inevitable, que sus visitas se habían vuelto escasas y sus palabras pesadas como piedras. Era ver cómo se aferraba a su poder con uñas ensangrentadas, y también su amigo. Muchas noches lo vi caminar solo por los pasillos del palacio, hablando consigo mismo, preguntándole al silencio si aún tenía el favor de Jehová. Y aunque nadie más lo decía, yo lo sabía, Dios se había alejado, no por crueldad, sino porque Saúl ya no escuchaba, que incluso en medio de su decadencia aún había batallas que necesitaban un líder, y yo, como su brazo derecho, fui con él, y cuando se lo mostró a la distancia, diciendo, no alzaré mi mano contra el ungido de Jehová, algo dentro de mí se quebró, cada paso me dolía, porque amaba a David como guerrero, como amigo del trono, como un futuro que sabía que algún día llegaría. Es sencillo decir, te sigo, cuando hay victorias y bendición. Si debía entregar mi espada, buscar a David, empezar de nuevo, vi cómo sus decisiones nos llevaban al borde del abismo. Dicen que debí cambiar de bando antes, que debí ver lo evidente, pero no entienden que para mí la lealtad no era debilidad, era mi forma de honrar a Dios, aun en medio de un reino tambaleante. Pero no me fui, porque mi fidelidad no dependía de su perfección, sino de mi propósito y el deber por otro. Y en esa tensión uno debe decidir si permanece firme o si se rinde al pragmatismo. Pero cada vez que lo pensaba, me volvía a mi centro. Yo no servía a los hombres, servía al orden que Dios había establecido. Y si Dios había permitido que Saúl aún respirara, entonces aún tenía algo que cumplir. Pero la verdadera prueba de la lealtad viene cuando el que lidera se ha perdido y tú decides quedarte, no por él, sino por lo que representa. Pero mi lugar
No era al lado del ungido aún oculto. Mi lugar seguía siendo al lado del rey expuesto, y mientras esas batallas existieran, yo estaría allí, cubriéndole la espalda, aun si él ya no me miraba con los ojos de antes. Su mirada comenzó a perseguir sombras, a desconfiar incluso de sus propios hijos. Su alma, una vez abierta a la voz de Dios, se cerró como una fortaleza sitiada, y el temor lo convirtió en enemigo de su propio destino. La relación entre ellos, que al principio era como la de un hijo con su padre espiritual, se volvió distante, casi hostil. Y luego, la sentencia en Jehová ha rasgado de ti el reino, Saúl. Lo escuché con mis propios oídos, y aunque sentí que el suelo se me abría, mantuve el rostro firme, porque los soldados no deben temblar, al menos no por fuera. Sentí que estaba presenciando algo sagrado, y quizás en ese momento sí lo era, porque aunque el corazón de Saúl ya no era de Dios, mi corazón aún tenía una misión al terminar el camino que empecé con él, porque la lealtad verdadera no se mide en los días fáciles, sino en los días oscuros. Él fue el hombre que unificó las voces dispersas de Israel, el que se enfrentó a los amonitas sin pestañear, el que nos enseñó que era posible que un pueblo guiado por Dios también tuviera liderazgo humano. Seguí porque mi lealtad no era voluble como el viento, ni frágil como las alianzas políticas. A veces ambas duelen igual. Recuerdo los días gloriosos, cuando Saúl era joven, fuerte, seguro. Yo estuve ahí cuando lo ungieron, pero el poder tiene una manera sutil de corroer el alma. Uno de los momentos más amargos de mi vida fue cuando supe que el profeta Samuel ya no venía más. Pude haber dado un paso atrás, pude haber dicho, este hombre ya no es digno, pero no lo hice, no fui ciego. Sabía que David había sido elegido, y mientras Saúl respirara, yo sería su espada. Lo que dolía no era solo ver a Saúl perder la dirección. Yo era su comandante, aun así lo defendí. Era tonto, era necio, no era fiel, porque yo sabía que Dios todavía podía usar incluso a un hombre quebrado. Un día David huyó en Saúl, lo persiguió. Muchos de los hombres comenzaron a murmurar, algunos se fueron, otros se rindieron al miedo. Pero yo seguí. Es fácil servir a los líderes cuando están en la cima. Un día, en la cueva de Engadi, David pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo solo, cortó la orilla de su manto, porque entendí que había otro hombre más leal que yo, pero que tenía algo que Saúl ya no tenía, el favor divino. Esa noche no dormí. Me pregunté si estaba equivocado. Serví a un rey roto. Y quizás eso fue lo que más le dolió a muchos, que yo no fuera un hombre de ambiciones, sino de principios. Hoy algunos me juzgan, porque hay veces en que el espíritu va por un lado. Yo elegí quedarme, y lo haría otra vez. Lo vi con mis propios ojos. No fue un trueno en el cielo, ni un terremoto bajo los pies. No fue una voz audible, ni una profecía gritada desde el templo. Fue algo mucho más silencioso, y por eso mismo, más poderoso. Fue la paz que traía su presencia en medio del campamento. Fue la certeza inexplicable que se formó
en lo profundo de mi espíritu, como un susurro divino que no necesitaba palabras. Había visto a cientos de soldados destacarse, algunos con fuerza, otros con velocidad, algunos con inteligencia, pero David era distinto. Fue la forma en que lo miraban los hombres cuando pasaba. Ese es el hombre, ese es el próximo. Yo era comandante de los ejércitos de Saúl. Conocía la guerra, el sudor y la estrategia. La primera vez que lo vi fue en el palacio, cuando vino a tocar el arpa para calmar los espíritus turbados del rey. Era joven, sí, pero no ingenuo. Sus manos eran suaves con el instrumento, pero fuertes en su templanza. Tocaba como quien conoce los secretos del alma, pero pocos saben lo que sentimos los que lo vimos en vivo. Yo estaba ahí, al lado de Saúl, cuando aquel joven pastor descendió al valle sin armadura, sin lanza, sin miedo, y cuando terminó, el ambiente se había transformado. El rey respiraba en paz, y cuando la piedra voló y el gigante cayó, el mundo pareció detenerse por un instante. ¿Y a quién servía? Como si su identidad no estuviera puesta en su habilidad, sino en su relación con Dios. Y eso, en un mundo de guerreros y ambición, era raro, peligroso, incluso, y yo, sin entender por qué, tenía un nudo en la garganta, que se hace cuando uno sabe que el que lidera ya no tiene el favor y el que viene aún no ha sido coronado. No era la música, era él. Había algo en su mirada, no arrogancia a no temor. Era como si supiera quién era. Aunque el corazón de Saúl se estuviera alejando, aún era el rey. Y hasta que el cielo no hablara con claridad, yo seguiría cumpliendo mi deber. Pero dentro de mí, una certeza se había instalado con raíces profundas. Luego vino el día del gigante. Era un hombre de pacto. Todos conocen esa historia. Todos celebran la piedra, la honda, la cabeza de Goliat en alto. Recuerdo que el silencio era total. Incluso los filisteos callaron, sorprendidos por la osadía. Vi cómo la envidia brotaba como veneno en el alma del rey, y yo, como su comandante, no podía ignorarlo. En la tensión crecía. Saúl comenzaba a planear, a sospechar, a buscar maneras de apagar una luz que no podía controlar. Mi deber era proteger el orden, no forzar el destino, aunque por dentro todo en mí gritaba que lo que estábamos haciendo era injusto, inútil y contrario al propósito de Dios. Pero lo que más me marcó no fue la muerte del enemigo, fue la reacción de David. No celebró, no gritó, tan solo levantó la cabeza. Recuerdo su voz tan clara, firme, pero sin odio. Me llamó por mi nombre. ¿No eres tú, Abner? ¿Dónde está tu cuidado? Hoy alguien pudo haber matado al rey, que a pesar de todo aún respetaba al rey, que lo odiaba, y por un momento juraría que sus ojos buscaron el cielo, no el trono. Buscar a David como si fuera una amenaza, cuando en realidad él era el futuro. Ver cómo cada decisión era guiada por el temor y no por la fe, cómo se alejaba más y más de la voz del Señor, y cada vez que David salía ileso, más convencido quedaba: a ningún hombre puede destruir lo que Dios ha ungido. Y siempre confirmaba lo mismo. Su liderazgo no era de imposición, sino de inspiración.
No necesitaba exigir lealtad, se la ganaba sin pedirla. En ese preciso instante lo supe. Supe que el trono cambiaría de manos. Supe que el Dios que había desechado a Saúl ya había elegido a su sucesor. Supe que estaba viendo al ungido, y ese conocimiento me atravesó como una espada invisible, hasta que el destino se acercó, no como un rugido, sino como un susurro inevitable. Porque el día que vi al ungido supe que, tarde o temprano, todos los hombres conocerían lo que yo ya había visto con los ojos del alma. Esa noche no dormí. Me senté en mi tienda, con la lámpara encendida, observando el filo de mi espada, reflexionando en silencio. Guardé silencio, no por miedo, sino por honra. No era mi lugar adelantar el tiempo de Dios a David. No era un guerrero más, y el reino ya no le pertenecía a Saúl. Vi cómo David ganó fama. Las mujeres cantaban a Saúl, mató a sus miles, y David a sus 10,000. Hubo intentos en jabalinas lanzadas con furia, trampas disfrazadas de misiones. A veces lo observaba desde lejos, en los entrenamientos, en las conversaciones con Jonatán, en las decisiones que tomaba Aní, y eso es peligroso para un rey inseguro. Saúl comenzó a cambiar. Empezó a perseguir a David como si fuera enemigo, y yo lo acompañaba, porque ese era mi papel. Lo más duro fue ver a mi rey, el hombre al que serví durante años, consumir su vida en una obsesión y aún así guardé silencio, no por complicidad, sino porque entendí algo hay momentos en que el silencio también es una forma de guerra. Un día lo vi de cerca. David había descendido al campamento de noche, robó la lanza y la vasija de agua junto al rey, y luego nos gritó desde lo alto del monte. Me ardieron las mejillas, no por vergüenza, sino porque entendí que el joven al que perseguíamos tenía más honor que muchos de nosotros juntos. ¿Quién hace eso? Solo un ungido verdadero. Esa fue la última señal. Ya no necesitaba más pruebas. El trono cambiaría de manos, y yo sería testigo de esa transición. Pero no sería yo quien lo apurara, porque el hombre que quiere tomar el trono antes de tiempo no merece sentarse en él. Y David sabía esperar. Yo también supe esperar. Esperé hasta que el viento cambió, hasta que el rey cayó en batalla. Y cuando eso ocurrió, ya no tuve que guardar silencio. David era el escogido y el trono era suyo. Nunca olvidaré esa tarde. El sol estaba cayendo, pero la tierra aún ardía, no por el calor, sino por la tensión. El polvo de los caballos alzaba nubes secas, y el silbido de las espadas seguía resonando en mi oído como un eco sin fin. Había olor a sangre, a sudor, a miedo, y en medio de todo eso vi caer a Asael. No fue cualquier muerte, fue una herida que encendió el odio, una chispa que, sin saberlo, terminó de romper lo poco que quedaba de unidad en Israel. Porque a veces no es la guerra lo que destruye un pueblo, es la venganza. Habíamos salido a la batalla ese día sin gloria. Era una guerra civil no declarada. Israel se dividía entre los leales a la casa de Saúl, mi casa, la casa que yo aún defendía menos, y aquellos que empezaban a seguir a David.
el futuro que todos sabíamos que venía, pero que muchos aún no estaban listos para aceptar. Joab, el comandante de David, había salido con sus hermanos Abisai y Asael. Asael era rápido, muy rápido, tan como una gacela, ligero, impetuoso, valiente. No más de 20 años tendría, pero ya era un hombre respetado entre los hombres de Judá, y por algo más, era el hermano de Joab. Un gesto defensivo, no mortal, pero la velocidad de Asael, su ímpetu, hicieron que se empalara con la fuerza misma del momento. Yo lo vi correr hacia mí como un hombre que no conoce el miedo, sus ojos fijos, su mano lista. Su intención era clara, aún tenía los ojos abiertos. Su rostro no mostraba miedo, sino sorpresa, como si hasta el último segundo no hubiese imaginado que moriría así, convertirme en su trofeo. Y lo entiendo, era la guerra. En la guerra uno no pregunta, uno actúa. Era como ver a un hijo corriendo directo a una lanza, pero él no escuchó, no quiso escuchar, y sabía que no era solo una vida la que se había perdido, era una línea que se había cruzado. Ey, pero esa vez yo no quería matarlo. Asael, vuélvete, toma otro, no quiero matarte, le grité. Pero el silencio de Joab pesaba más que cualquier palabra. No me atacó de inmediato, no me enfrentó en público, no me lanzó una amenaza en solo, guardó silencio, y ese silencio era una promesa. Sabía que era un reinado débil, sin visión ni fuerza, pero era lo único que quedaba del legado que juré proteger. Lo dije con la voz firme, casi paternal, porque algo en mí, al verlo tan joven, tan decidido, me dolió. Seguía corriendo. Detrás de mí, Ann, cerrando la distancia. Era el odio en los ojos de Joab. 3 veces le advertí. Y entonces, lo inevitable, en un movimiento seco, giré y clavé. La parte trasera de mi lanza, no la punta. Cayó Ann, y con él algo se quebró en mí. No celebré, no grité victoria. El rencor que se sembró aquel día con la sangre de Asal, no en la espalda, como hacen los cobardes, no en el pecho, como hacen los enemigos, lo sentí en el costado, como lo hace un hermano que se acerca demasiado. La venganza se convirtió en motor, y cuando eso sucede, todo se pierde. Me arrodillé junto a su cuerpo. Pensé en Asal, el joven valiente que no quiso detenerse. Pensé en Joab, un hombre atrapado entre el deber y el dolor. Lo cubrí con mi manto, no por deber, por humanidad, fingiendo diplomacia. Cambió el curso de la nación. Encendió una llama que incendiaría puentes, y lo más triste es que pudo evitarse. Si hubiéramos entendido que la victoria que cuesta una conciencia no es victoria, es un veneno que no distingue a culpables de inocentes, desde las páginas escondidas de la historia. Pero quiero que sepas esto. Han yo confiado en la reconciliación, accedí, tal vez ingenuo, tal vez creyendo que el tiempo había sanado su herida. A lo lejos, escuché el eco de pasos An Obisai, Joab. Venían y con ellos la furia. No huí y me retiré con mis hombres, porque esa muerte, aunque involuntaria, era irreversible. Había matado al hermano de Joab. Que aprendan de nuestras heridas, que comprendan que sólo la misericordia puede sostener un reino,
que quiera duraran, y eso tenía un precio. Pasaron los días, las semanas, una promesa de venganza. Mientras tanto, el conflicto político se agravaba. Yo intentaba mantener a flote el trono de Isboset, el hijo de Saúl. David crecía y con él la tensión. Pero lo que más me inquietaba no era la política. A veces me preguntaba si hice lo correcto. ¿Debí dejarme alcanzar? ¿Debí entregar mi vida para evitar una guerra de hermanos? Pude haberlo esquivado de otra manera, pero entonces recordaba el campo, el polvo, el filo, y entendía que la guerra no deja tiempo para pensar como poeta. En la guerra se sobrevive y yo sobreviví, pero el precio fue alto. Israel empezó a resquebrajarse, no por la fuerza de David, ni por la debilidad de Saúl, sino por el rencor. Una tarde, Joab vino a mí, nos alejamos un poco de los hombres, y entonces lo hizo. Sentí el puñal cayendo al suelo, entendí que ese no era un asesinato político, era un ajuste de cuentas. La sangre de Asael seguía hablando y su eco me alcanzó. Mientras mi visión se nublaba, pensé en muchas cosas. Pensé en mi juventud, cuando creía que la guerra era gloriosa. Pensé en Saúl, en David, en mi espada, y supe que Israel no sería el mismo, porque la muerte de Asal no solo cambió el destino de una familia. Si tan solo hubiéramos escuchado, si hubiéramos bajado las armas. Ahora mi voz llega desde el recuerdo. El odio no resucita a los muertos, solo entierra a los vivos. Y la venganza, aunque parezca justicia, que la sangre de Asal no siga manchando nuevas generaciones y que mi historia no se repita. Yo estuve allí cuando Saúl cayó, vi cómo la corona rodó por el polvo de Gilboa, teñida por su sangre y la de sus hijos. Lo que antes era un símbolo de unidad y autoridad divina, se convirtió en un objeto sin dueño, un peso que muchos ambicionaban y pocos merecían. El rugido del pueblo se volvió murmullo dividido y los clanes comenzaron a preguntarse ¿quién nos gobernará ahora? Con la muerte del rey, el alma de Israel se fragmentó. Que alzara la espada y proclamara a un nuevo rey. ¿Pero a quién? Muchos esperaban que yo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, tomara una decisión inmediata. David, el hijo de Isaí, el ungido de Samuel, el hombre conforme al corazón de Dios, yo lo sabía, lo había visto con mis propios ojos. Isboset estaba sentado entre nosotros, con la espalda recta, pero los ojos huidizos. Tenía miedo, aunque intentaba ocultarlo tras palabras prestadas, y mucho menos cuando ese futuro ya tiene nombre en David, lo proclamamos Rey de Israel, al menos de 11 tribus, porque yo así lo decidí, no porque el pueblo lo pidiera, no porque Dios lo señalara. Y mientras David reinaba en Hebrón sobre Judá, Isboset se sentaba en su trono de papel, sostenido por mi fuerza, mi espada y mi silencio, sino porque aún no estaba listo para entregar el reino al que había sido elegido por el cielo. Lo había oído cantar con voz temblorosa a las puertas del palacio. Su voz temblaba, no de respeto, sino de sospecha.
Me acusó de haberme acostado con una de las concubinas del rey, Rispa, la mujer de su padre. Una acusación absurda. No podía seguir sosteniendo un reino que no tenía raíces en el corazón de Dios. Esa misma noche, mi alma cambió de rumbo, porque finalmente entendí, no se trata solo de linaje, se trata de llamado. Pero lo que dolía no era el contenido de sus palabras, sino lo que revelaban de su corazón. Y aunque la política y la estrategia fueron necesarias, mi decisión fue profundamente espiritual. Había despertado de un largo letargo de lealtad mal ubicada. Lo vi entrar al campamento con el corazón lleno de fe y derribar al gigante cuando todos nosotros temblábamos. La sangre de Asael aún clamaba desde el suelo, y Joab no perdonaba, pero al menos ese día, ese único y poderoso día, supe que había hecho lo correcto, pero también estaba Isboset, hijo de Saúl, frágil, inseguro, pero hijo del rey. No era un guerrero, no inspiraba multitudes. Finalmente entendí que la verdadera batalla no se libra con espadas, sino con conciencia, no solo como comandante ante su rey, sino como hombre ante su destino. David me levantó, y en su mirada no había desprecio, sino comprensión. Sin embargo, tenía linaje, tenía nombre, y a falta de otra figura legítima, era lo único que quedaba del pasado que yo había servido con devoción. Me senté solo muchas noches, mi armadura colgada en la esquina de mi tienda, y me preguntaba si debía seguir siendo leal a un nombre. Fue volver al camino del Espíritu, aun si eso significaba traicionar las expectativas de hombres a los que alguna vez llamé hermanos a un propósito. Era mi deber ahorrar la sangre de Saúl o el aceite que había descendido sobre la cabeza de David. Aún recuerdo cuando reuní a los jefes de guerra en Mahunam, y aunque suene a justificación, quiero que entiendan algo, no era una traición a Dios, al menos no en mi corazón, era una pausa, un intento de sostener la estructura hasta que el alma del pueblo pudiera entender que el pasado había quedado atrás. Pero no se puede construir futuro sobre cadáveres. Los días se hicieron semanas y las semanas años, pero la verdad no puede ser acallada para siempre. Un día, Isboset me llamó. Lo recuerdo como si fuera ayer, después de todo lo que hice por él, después de levantarlo cuando era apenas un hombre olvidado en la sombra de su padre. ¿Así me pagaba? En ese momento lo supe. Mi lealtad no podía seguir ligada a un hombre que no sabía distinguir entre enemigo y aliado. Tomé a dos hombres de confianza y envié un mensaje secreto a David. Le ofrecí entregar las tribus del norte. Le prometí restituir el reino completo bajo su gobierno. Yo había servido al rey equivocado por demasiado tiempo. No fue fácil. Me despedí del pasado como quien entierra a un ser amado. No fue cobardía, no fue traición, fue redención. Cuando llegué a Hebrón para reunirme con David, me arrodillé. Nos dimos la mano como aliados, pero también como testigos del plan de Dios en movimiento. Y sí, lo sé, mi historia no terminaría en gloria. Yo, Abner, comandante de ejércitos, aprendiz de guerras, y la mía por fin descansó.
El sonido del cuero desgarrándose aún resuena en mi memoria. No era una túnica lo que rompía ese día, era un lazo, una historia, aún una fidelidad, porque aquel día rompí con la casa de Saúl. Por años serví a ese linaje con cada músculo de mi cuerpo y cada latido de mi corazón. Fui más que un comandante. Fui un guardián del trono. Cuando Saúl gritaba de desesperación en las noches, yo estaba allí. Cuando la corona pesaba más de lo que podía soportar, yo la sostenía con mis hombros. Y cuando cayó en Gilboa, junto a sus hijos, no dejé que el trono se apagara con él, no por cobardía, no por conveniencia. Lo hice porque creí que aún había propósito en sostener la estructura que él dejó. No era un líder, no tenía el fuego que vi en David, pero era el heredero. Y mi fidelidad aún estaba amarrada al nombre de Saúl, porque aún creía que Dios no había terminado con nosotros. Y yo, sin saberlo, me había convertido en carcelero de mi propia conciencia. Así tomé a Isboset, su hijo, y lo puse como rey sobre Israel. Pero la fidelidad ciega puede convertirse en cárcel, cuando lo que Dios estaba haciendo ya tenía rostro, corazón y dirección en David. Cada noche en que mi alma se retorcía al mirar el cielo y preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? Solo con la verdad latiendo dentro de mí como un tambor de guerra, me detuve en la cima de una colina y miré el horizonte hacia Judá, no porque lo necesitara, porque él ya era rey, sino porque yo no podía seguir siendo cómplice de un cadáver político. Ahí está el futuro, me dije. Ahí está la justicia. ¿Hasta cuándo defenderé un nombre que ya no lleva tu presencia? Una que cambiaría todo, una que escribiría mi sentencia, que otros me llamarían traidor. Pero el traidor no es el que cambia, sino el que calla cuando la verdad lo llama. Los años pasaron. La tensión con Judá crecía. David reinaba desde Hebrón, con fuerza, con justicia, con unción. Lo veía de lejos, levantando su casa, restaurando al pueblo, sirviendo al propósito de Dios en mí. Recibió con una mirada torcida, como si ya no confiara en mí a mí. Acusó a mí de haberme acostado con Rispa, una de las concubinas de su padre. Pensé que tal vez la reconciliación era posible, que él también entendería que no podemos vivir atados al ayer. Una mujer que yo protegí como parte de mi lealtad a Saúl, y antes de que pudiera decir una palabra, su daga atravesó mi costado. Sentí el frío del acero y luego el calor de mi sangre escurriendo sobre la tierra de Hebrón. Me lanzó esas palabras como cuchillos, con voz débil, pero con veneno detrás, porque finalmente solté la cadena que me ataba a un nombre y abracé el propósito de Dios. Me miró, no con rencor por los años de enemistad, sino con la serenidad de quien sabe que el plan de Dios se cumple aún a través de los que tardan en entender. Mientras tanto, nosotros sosteníamos una fachada, y hay un momento en la vida en que debes elegir entre la comodidad del pasado o la valentía de la verdad. Y yo lo sabía. No me respetaba, que todo lo que construimos estaba edificado sobre desconfianza, debilidad y sombra. Su hermano Asael había muerto por mi espada en una batalla pasada, aunque fue defensa
Él no lo vio así. Cuando me enteré que Joab regresaba, sentí que algo se agitaba en el viento, algo que no traía paz. Cada victoria que perdíamos, cada voz del pueblo que anhelaba algo más. Pero lo que cambió todo fue la humillación. Una mañana, Isboset me llamó. No dolía la mentira, dolía la ingratitud. Dolía darme cuenta de que ese hombre al que levanté como rey, en ese momento me di cuenta, a mi fidelidad me estaba matando. Estaba defendiendo una causa sin justicia, sosteniendo un reinado sin propósito, protegiendo a un hombre. Aquella misma noche no dormí. Caminé solo por el campamento, sin armadura, sin espada. Así que tomé la decisión. Rompí con la casa de Saúl. Envié mensajeros a David Anle. Ofrecí mi lealtad. Le prometí reunir a las tribus del norte para entregar el reino que le pertenecía por derecho. No fue política, fue redención. No fue cálculo, fue conciencia. Cuando fui a Hebrón a encontrarme con David, lo hice sin temor. Sabía que muchos no lo entenderían. David me recibió con paz. Sellamos la paz Anjo, el ex general de Saúl, y él, el futuro rey de todo Israel. Pero la sombra del pasado siempre reclama lo suyo. Joab, el comandante de David, no me perdonaba. Poco después me llamaron en secreto a la puerta de la ciudad. Joab quiere hablar contigo, dijeron Ampa. Fue una trampa. Me tomó del brazo, me miró a los ojos, caí. Y mientras caía, no maldije, no grité, solo pensé. Fui fiel a la verdad al final. Mi vida se apagaba, pero mi alma descansaba, porque ya no era prisionero de un linaje sin justicia. Morí no como traidor, sino como hombre libre. Y si pudiera hablarte hoy, amigo, te diría esto. Hay fidelidades que suenan nobles, pero son cadenas. Hay alianzas que parecen leales, pero matan tu alma lentamente. Yo elegí la verdad, y aunque me costó la vida, gané algo más eterno. A lo largo de mi vida, conocí muchos hombres armados. Algunos eran fieros como leones, otros fríos como la piedra. Todos llevaban espadas, pero pocos sabían cuándo guardarlas. No porque él alzara su espada contra mí, sino porque no lo hacía. En un mundo donde la traición es moneda corriente, el que no responde con venganza parece débil o demasiado fuerte como para necesitarla. Yo, Abner, hijo de Ner, aprendí a no confiar fácilmente. Y aunque su corazón ya no latía conforme al Espíritu de Dios, el mío aún era fiel a su causa. Pero cada vez que sus pasos se acercaban al borde de la confrontación, él retrocedía como si me viera, no como el enemigo del futuro rey, sino como un hombre, como un hermano de Israel, o eso creía. Servir al rey era mi deber y proteger su trono, mi vocación. Lo vi cuando se presentó delante de Saúl después de haberlo perdonado en la cueva, cuando le mostró el borde del manto que había cortado, y aun así no se atrevió a herirlo. No lo codiciaba como premio, ni lo buscaba como conquista, lo aceptaba como llamado, y eso para un soldado como yo, criado entre campañas y conquistas, era desconcertante. Vi más poder en su autocontrol que en todas nuestras lanzas combinadas.
Pero David me mostró que hay una fuerza mayor que la victoria. La obediencia a Dios nunca mandó a matarme, nunca se burló de mis decisiones. Incluso cuando la sangre de Asal fue derramada y el conflicto se encendió, David buscó la paz, una invitación. No era un ultimátum y no era una amenaza. ¿Qué rey hace eso? ¿Qué hombre tiene tanto poder? Y aún así elige no aplastar al adversario cuando está en ventaja. Pero con David todo era distinto. No era solo un joven pastor que cantaba salmos y mataba gigantes, era el ungido, y lo más desconcertante era que lo sabía. Había jurado proteger su legado y por eso establecía a Isboset como rey sobre Israel. Era lo correcto políticamente, pero espiritualmente empecé a sentirme dividido. La casa de Saúl era mi pasado, pero el llamado de David era el futuro que Dios había señalado, pero no lo usaba como arma contra nosotros. Pero yo me sentí, por fin, un hombre obediente a la voz de lo alto. En la guerra, la desconfianza es un escudo que a menudo salva más vidas que una lanza. Es su mirada, la de David, no de superioridad, ni de juicio, sino de hermano, de esperanza, de quien comprende que las almas no se conquistan por la espada, sino por el testimonio. Por eso, cuando vi por primera vez a David, confieso que mi espíritu se revolvió. Yo era el general de Saúl, su brazo derecho, su estratega, que pudo matarme, pero eligió abrazarme. Habíamos recibido noticias de que David había reunido un grupo considerable de hombres valientes. 100, tal vez 200 guerreros leales que habían dejado las filas de Saúl por convicción, no por conveniencia. Se decía que estaban armados hasta los dientes, que se movían con la precisión de un ejército entrenado, y sin embargo, sin la sangre fría del saqueador, podría haberme eliminado. Aún hubo ocasiones, y no pocas. David no quería mi cabeza, quería mi reconciliación. No me buscaba como prisionero, me veía como parte de una historia más grande que la nuestra, una historia donde Dios es el verdadero rey y nosotros solo somos siervos de su voluntad. Y eso me desarmó más que cualquier batalla. Recuerdo una noche, en especial, era esa voz sutil que cuando se ignora termina por convertir los sueños en pesadillas. En el consejo de guerra propusieron atacar, sorprenderlos en el valle de Zif, caer sobre ellos como tormenta en noche seca. Pero yo, el comandante de la guerra, fui el único que dijo en Esperat, no era miedo no era otra cosa. Vi algo en los ojos de David, algo que no supe poner en palabras en aquel entonces. ¿Quién era este hombre que podía estar tan cerca de la venganza y aún así elegir la misericordia? La respuesta vino con el tiempo. David no deseaba el trono como otros lo harían. Por años creí que la guerra definía al hombre, y entonces algo en mi interior comenzó a cambiar. El clímax llegó después de la muerte de Saúl, y aún así, en medio de esa tensión, David nunca me trató como traidor. No lo comprendía, pero lo admiraba. Una tarde me llegó un mensaje de David, tan solo una mano extendida. Une tu fuerza a la causa de Dios, decía, y juntos traeremos unidad
a Israel. ¿Sabes lo que sentí al leer esas palabras? Libertad. Por primera vez en muchos años, no sentí el peso del deber como una cadena. Lo sentí como un puente, una puerta abierta, un paso hacia la redención. Porque la guerra puede encallecer el corazón, pero el perdón lo ablanda sin quebrarlo. Al acepté su invitación, no sin dolor, no sin lágrimas, porque romper con el pasado no siempre se celebra con aplausos, sino con silencios profundos. Muchos me vieron como un traidor, otros como un pragmático, y en medio de todo eso, lo que más recuerdo, David fue mi rival en política, pero nunca fue mi enemigo en el espíritu, y por eso, aún hoy, cuando pienso en la justicia de Dios, no recuerdo una batalla, recuerdo un rey. La muerte siempre ha sido una compañera silenciosa para quienes vivimos con la espada al cinto. La he visto tantas veces que aprendí a no parpadear cuando llega, pero hay muertes que no terminan cuando el cuerpo cae. Hay muertes que caminan vivas en los corazones de los que no saben perdonar. Asael fue una de esas muertes. A veces cierro los ojos y aún escucho el galope. Recuerdo la arena levantándose tras sus pies, el ardor en mi espalda por la persecución y la súplica interna de que se detuviera. Para él, el pasado no se olvidaba. Se vengaban de que entendiera, pero Asal era como una flecha disparada con furia, joven, rápido, impetuoso y dispuesto a morir si eso le ganaba la gloria. Hebrón era ciudad de refugio. Nadie podía derramar sangre allí. Vestía su túnica de batalla, esa que usaba en los días más sangrientos. En sus ojos no había cortesía, solo una decisión fría, fija. Y Rota me abrazó ansí, me abrazó, como si fuéramos amigos. Joab no me mató por justicia, sino por heridas que nunca puso ante Dios, por dolores que enterró con rabia, sin pedir sanidad, como si los años de guerra y lealtad nos unieran, que no viví persiguiendo la sangre ajena, sino que busqué la paz, incluso cuando el precio fue mi vida. Por eso fui sin miedo, aunque algo dentro de mí me susurraba que no sería un encuentro de paz, pero perdió algo mucho más valioso. En la paz con Dios, yo también perdí hombres, perdí hermanos de armas, amigos, incluso parientes, y esa es la única victoria que ningún enemigo puede arrebatar. Pero aprendí que la guerra tiene reglas y que la muerte no siempre es injusta. En el campo de batalla no hay tiempo para rencores. Hay que soltar o el alma se pudre. Pero Joab no quiso soltar, y por eso la sangre de Asal no descansó hasta que la mía también tocó la tierra. Nadie miraba, a nadie escuchaba. Fue allí, en el silencio de un abrazo fingido, donde sentí el acero. Por abandonar la casa de Saúl para entregar mi lealtad al rey que él mismo había ungido, por haber querido evitar una guerra fratricida. Frío and cruel me atravesó el vientre como una serpiente. Yo no quería matarlo, Dios lo sabe. Le grité 3 veces que se detuviera. Yo tampoco. Y supe que en ese momento no era el general de David el que me mataba, era el hermano de Asaelan, el hombre que nunca perdonó. Todo fue lento y callado. Le rogué
incluso no porque temiera matarlo, sino porque sabía lo que esa muerte significaría para el corazón de Joab, porque hay algo que pesa más que el acero en la guerra en la sangre del hermano. Desde aquel día, Joab dejó de verme como general y comenzó a verme como enemigo. No importaba que lucháramos por la misma tierra, ni que sirviéramos al mismo pueblo. La ciudad parecía en paz, pero yo conocía demasiado bien los silencios como para confiar en ellos. Había venido con la intención de sellar la reconciliación entre la casa de Saúl y David, no por estrategia, no por patriotismo. Fue su corazón el que ardió. Dicen que fue a ver al rey y que lo reprendió con dureza, que le gritó por confiar en mí, que me acusó de ser un espía. Pero nada de eso era verdad en yo. El que una vez persiguió al ungido de Dios, ahora ponía mis manos en la mesa de la paz. Y David, con la nobleza que siempre lo caracterizó, me recibió sin resentimiento. Hablamos como hombres, no como adversarios. Joab no luchaba ya por Israel, luchaba por Asal. Recuerdo bien el día en que supe que mi vida estaba sellada con sentencia. Fue una tarde calurosa. Me encontraba en Hebrón, pero Joab no entendía esos lenguajes. Cuando regresó a Hebrón y supo que David me había dejado ir en paz, se enfureció. Joab no hablaba con la razón, hablaba con el dolor. Me enviaron un mensaje, una simple nota diciendo que Joab quería verme en privado para tratar un asunto importante antes de mi partida. Lo vi venir entre las columnas del portón y luego, con el brazo aún sobre mi hombro, me llevó aparte hacia la puerta del recinto. No gritó Ann, sentí mi fuerza escapar de mi cuerpo. Mis rodillas cedieron, vi su rostro, caí al suelo sin entender por qué Dios había permitido aquello. Era esta la recompensa por buscar la paz. Pero mientras mi sangre empapaba las piedras, también comprendí algo. Y así es como muchos mueren, no por la espada, sino por corazones que no supieron perdonar. Sabes, puedo decir con la frente en alto que no guardé odio, que no cargué venganza. Y si estas palabras alcanzan tu corazón hoy, déjame decirte esto, perdonar no es debilidad, es la única fuerza que puede liberarte del pasado. Joab ganó su venganza, sí. Yo me fui de esta tierra con la conciencia limpia. Nunca confié del todo en las sonrisas amplias durante tiempos de guerra. Aprendí, con el tiempo y las pérdidas, que la lengua puede ser más filosa que la espada y que la cortesía es el barniz que algunos usan para encubrir la traición. Sin embargo, incluso sabiendo eso, caí. Pero cuando el trono se convierte en ataúd y la justicia deja de respirar, uno debe mirar a los ojos del mañana. Yo vi en David no solo al ungido, sino al hombre que podía unificar a Israel. Mi nombre es Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl. Durante años mi vida fue el combate, no por amor al derramamiento de sangre, sino porque entendí que sin orden no hay nación, y sin espada no hay orden en tiempos convulsos. Serví a Saúl, incluso cuando Dios ya no estaba con él. Luego, sostuve el trono en manos de Isboset, no por convicción, sino por deber. No importaron las circunstancias. Para él
Yo no era el general de Saúl, ni el nuevo aliado de David, yo era el asesino de su sangre. Pero llegó un momento en que mi deber cambió de rostro. El tono era cordial, se hablaba de paz, de acuerdos, de cerrar el pacto. David no sabía lo que se tejía en la sombra. Joab tomó la iniciativa, me buscó con pretextos de diálogo, me miró a los ojos, como hermano, como colega de guerra, extendió su brazo como señal de honor, me llevó aparte, lejos de los demás, bajo el cielo de una ciudad que debió ser refugio, y me dirigí a David. No fue fácil. ¿Cómo romper con la casa de Saúl, mi linaje, mi historia, mi juramento? Y vi verdad. Fue en medio del campo, con el polvo en los pies, el sudor en los ojos y la lanza extendida. Fue como un incendio silencioso en el abdomen. Mis piernas fallaron. Mi respiración se volvió densa. A Joab sostenía el arma. Mi alma ya había hecho las paces con Dios y no temblaba. Su boca no temblaba, tan solo su mirada. Esa mirada de años guardando odio como veneno. Hebrón, la ciudad de refugio. No sé si fue un siervo o un guardia, pero antes de que el mundo se volviera oscuro, vi el cielo en azul despejado sin nubes, y pensé, así debía ser el futuro de Israel, un cielo sin guerra, un cielo sin rencores tan irónico, ¿no? Allí donde el fugitivo hallaba salvación, yo encontré la traición. No me mató el filo, no me mató la hipocresía, sino por una herida que nunca sanó. La paz entre reinos no tenía cabida en su corazón, porque su alma aún estaba en guerra. Le grité que se detuviera, le rogué que dejara de perseguirme. Le dije que no quería matarlo, pero no escuchó. Su juventud lo cegaba y cuando me alcanzó, la lanza ya estaba en mi mano. Él corrió hacia su muerte. Yo solo la sostuve, así que fui a verlo. No en secreto, no con doblez. Fui con diplomacia, sí, pero también con verdad, porque el que vive alimentando el odio muere sin conocer la redención. La paz verdadera nace cuando alguien decide romper el ciclo. Yo lo intenté. Pagué el precio, pero no me arrepiento. Morí no como enemigo de David, sino como puente entre dos mundos. Mi sangre quedó en las piedras de Hebrón, pero espero que mis decisiones sirvieran para que la sangre dejara de regar los campos de nuestros hijos. Y cuando volví, creí que la decisión más difícil ya la había tomado, pero no contaba con Joab. Le ofrecí mi alianza, le propuse llevarle a todo Israel, y David me recibió con dignidad sin reproches. Me ofreció paz, me dio su mano, no su espada, y yo supe, por primera vez en mucho tiempo, que caminaba hacia la esperanza. Era el general de David, valiente como pocos, astuto como todos los que sobreviven la guerra, pero con un corazón en ruinas desde la muerte de Asal, su hermano, y Asael murió por mi mano. Regresé con la intención de arreglar los últimos cabos, de cerrar una etapa de asegurar el fin del conflicto. Joab, el hombre que no perdonó. Joab no era cualquiera, no, fue asesinato, no fue trampa, o fue defensa. Joab nunca me perdonó, así que me esperó. Me mandaron llamar a Hebrón, y allí, entre palabras suaves y rostro sereno,
me apuñaló. No vi la espada, no sentí el golpe al principio. Por Asael susurró, y entendí, y no me mataba como enemigo, me mataba como acto de justicia personal, no por David, no por Israel. Recuerdo que alguien gritó, no sé si David lloró por mí, no sé si alzó su voz contra Joab, pero sé que él no fue cómplice, porque yo lo vi a los ojos antes. Morí no como traidor, sino como alguien que creyó en la paz. Si estás escuchando mi historia, joven guerrero, anciano sabio, mujer de oración, te suplico, no abraces la venganza. El filo de Joab cerró mi vida, pero no cerró mi legado, porque aun cuando la traición vino disfrazada de encuentro, mi nombre es Abner, hijo de Neren, general del ejército de Israel, primo del rey Saúl, y servidor leal hasta el último suspiro de su trono. Hoy, tal vez solo seas un joven que estudia las crónicas o un anciano que recuerda los días de Saúl y David, cada batalla, cada noche de estrategia, cada escaramuza en la frontera llevaba mi nombre oculto en el barro. Era la guerra mi idioma y la defensa de Israel, mi vocación. La casa de Judá coronó a David, ese pastor de Belén que había matado gigantes, y yo me quedé con Isboset, hijo de Saúl, una sombra de rey, un gobernante sin cetro, sostenido por mi fuerza y por mi duda. Yo, que me desvelé para sostenerlo, que enfrenté ejércitos por su causa, que soporté desprecios con la frente en alto. Esa acusación, esa puñalada en la espalda, me abrió los ojos. Ya no defendía un rey, defendía un cascarón. Tal vez mi nombre te suene como una sombra entre guerras, no como enemigo, sino como emisario de paz. Le prometí traerle a Israel las tribus, las espadas, la alianza. Todo lo haría con diplomacia, con astucia, no con palabras, sino con rencor. Para él, yo no era un general, era el asesino de su hermano Asal. Nunca quiso entender que Asal murió en combate, que corría como una gacela sin detenerse, sin escuchar mis ruegos. Fue la guerra, no mi odio, con la fe de que finalmente el reino sería uno, o como un traidor, según quien cuente la historia, pero yo estuve allí, él lo viví. Sus ojos no mentían, y aunque su voz decía paz, su puñal hablaba otro idioma, y en su mirada vi algo que no veía. Desde hacía años en dirección, el cielo lo sostenía. No me llamó enemigo. Declaró duelo públicamente y reprendió a Joab, no porque yo lo mereciera, pero si puedes llevarte algo de mi historia, que sea esto: no te aferres a lo muerto por miedo al cambio. No defiendas causas que ya no tienen justicia en sus raíces, y sobre todo, no temas dar un paso hacia donde el favor de Dios ha decidido moverse, aunque eso implique soltar lo que siempre defendiste, sino porque Él entendía lo que otros no han, que a veces los hombres mueren por las guerras que no comienzan, y que la fidelidad no siempre grita, pero siempre deja huella. A veces tarda, a veces se arrastra con culpa, a veces quiere proteger un legado, aunque ese legado esté muerto desde hace tiempo, que las generaciones me recordarían como un traidor,
o como un peón que cambió de bando. Pero tú, que hoy escuchas mi voz, debes saberlo. Aquí no solo contamos historias, buscamos las huellas de Dios en los pasos de los hombres. Y hoy quiero decirte lo que no cabe en los pergaminos. No fui perfecto y jamás pretenderé haberlo sido, pero fui leal, hasta que la lealtad comenzó a sangrar por dentro. Recuerdo cuando todo comenzó. Saúl fue ungido rey, el primero, y yo, como su sangre, me puse a su lado sin titubear. Cuando el corazón del rey comenzó a apartarse del Espíritu de Dios, lo sentí. No se necesitaba ser profeta. Lo veías en su mirada desconfiadao, quebradao, asustadao, pero yo no dejé mi puesto. Luché por un reino que se desmoronaba y caminé hasta la puerta del nuevo trono con sinceridad. No vendí mi alma, no empuñé el poder para mi gloria, no traicioné por ambición, porque un soldado no empuña la espada solo por el trono, sino por el pacto. Aunque caí a manos de un hombre que no distinguía entre justicia y venganza. Sé que el Dios de justicia jamás olvida a quienes caminaron con integridad. Las preguntas me carcomían en las noches largas, pero te digo, la verdad en mi interior. Sabía que el Eterno había puesto su mirada sobre David, lo vi desde que aquel muchacho se presentó con su arpa ante el rey, mucho antes de la caída del gigante. Lo vi cuando perdonó a Saúl en la cueva un 6, la unción en él, y aún así no lo seguí. Y yo había hecho un pacto con mi rey, con mi pueblo y con mi Dios. Pero las grietas crecieron, y la muerte de Saúl en el monte Gilboa dejó a Israel dividido como un manto rasgado en dos. ¿Era yo un traidor por resistirme a David, o un traidor si abandonaba el linaje de mi rey caído? ¿Por qué? Porque el corazón leal no siempre camina al ritmo de las señales divinas. Fue Isboset quien finalmente me empujó al límite, me acusó de deshonra, de tomar a una concubina de Saúl como si yo buscara el trono, y así tomé la decisión que sellaría mi destino. Fui a David, en David me recibió, no con temor, sino con respeto. Me escuchó, no me humilló. Me fui de Hebrón con esperanza en el alma, pero la esperanza no evita las traiciones. Joab me esperaba, pero Joab no perdonó y disfrazó su furia de saludo. Cuando se acercó con ese rostro de falsa cortesía, lo supe. El filo entró bajo mis costillas, firme en silencioso, en letal. No me mató la herida, me mató la traición. Mientras la sangre se esparcía en la tierra, sentí que mi nombre comenzaba a desaparecer, que la historia me daría la espalda. Yo no fui perfecto, pero fui leal, y aunque mi final fue injusto, David lloró por mí. Eso también debes saberlo. No celebró mi muerte. Hoy, mi nombre apenas vive entre líneas, entre silencios. Mi nombre es Abner, y aunque los hombres me olviden, el cielo conoce la verdad de mi historia. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, Sabiduría Redentora,